dos cosas. No, igual hoy día, bueno, no tenemos realmente tanto tiempo, ¿cierto? La clase hoy día es como la corta. Y hay, no sé, dos cosas que quizás alcancemos a ver, no sé, porque no nos dé mucho el tiempo por el largo de cada una de ellas. Pero, ¿cierto? Por una parte, les publiqué el enunciado de la tarea, ¿ok? Y la idea hoy día es, de hecho, bueno, leer el enunciado, digamos, aclarar las dudas que tengan con respecto a lo que en sí, digamos, dice. Si tienen alguna duda con respecto a las preguntas, aclararla ahora, aunque obviamente el enunciado, ¿cierto? Implica que igual lo tienen que revisar varias veces, madurarlo, ¿cierto? Para entenderlo bien y posteriormente, por supuesto que ahí les puedo atender más dudas, pero por lo menos una primera lectura, ¿cierto? Si tienen dudas, la idea, ¿cierto? Es que lo revisemos ahora, además de obviamente revisar las distintas condiciones que tiene el trabajo y esas cosas. Y también desde ahí, ¿cierto? La idea es que podamos seguir trabajando, ¿cierto? En el ejemplo que estábamos viendo, que empezamos, no me parece la clase anterior, sino que la anterior a esa, ¿cierto? Porque era la evaluación de, digamos, de una de las secciones del año pasado. Ya estábamos obviamente ahí respondiendo a las distintas preguntas, haciendo los distintos modelos, y todavía nos quedaban algunas, entonces eso probablemente igual nos tome, no sé si, pues no sé si alcanzamos hoy día a retomar ese ejercicio, depende cuántas dudas tengan del enunciado. Y ahí terminar obviamente ese otro ejercicio. En las clases posteriores, lógicamente que en parte, ¿cierto? A veces podemos atender dudas de la tarea en sí, pero lógicamente que varias cosas de la tarea también se tienen que atender por los grupos de manera individual, porque obviamente si la atiendo en clases, obviamente todo el resto va a saber de repente qué pueden estar haciendo y obviamente no es la idea, pero también, ¿cierto? Tiene la opción de enviarme por correo lo que estén avanzando para ir revisando lógicamente y guiarlos ahí a través del correo, ¿cierto? Si van bien o no con los modelos que estén ahí planteando en el caso, ¿cierto? De las distintas cosas que se piden. La clase, por supuesto, igual la podemos ocupar para atender dudas que sean más generales, porque tengan que ver con el enunciado o alguna cosa que en realidad sí se pueda responder para todos, y porque a veces, ¿cierto? Hay dudas más de cómo, digamos, de cómo expresar algo o qué cosas se está preguntando particularmente, etcétera, etcétera. Así que ahora, primero, como les digo, vamos a ir a ver el enunciado de la tarea, de las distintas condiciones y qué sé yo, y después vamos a, si nos da el tiempo, volvemos al ejercicio que estábamos viendo en la clase pasada, ¿cierto? Hasta, bueno, obviamente tenemos que terminarlo, ¿cierto? En algún momento. ¿Alguna duda general antes de ir a ver el enunciado de la tarea? Profe, es que yo Dime. revisé en el portal y ¿Ya? no vi nada. Ya sabes que había un problema en una configuración y antes la corregí, así que probablemente ahora ya debe estar buena. Vayan a verla, Ah, por ahora lo favor. puedo ver. Sí, Ah, ya. sí, sí. Y el trabajo es para todo lo mismo o cada grupo Sí, tiene algo diferente? no, no, el mismo trabajo. Ah, ya. Pero hay dos preguntas que de hecho no tienen por qué responder lo mismo porque literalmente depende de lo que cada grupo decida hacer ahí. Son opciones libres, entonces también, bueno, vamos a revisar ahora el enunciado, pues van a ver en realidad por qué. Hay un par de preguntas que ahí depende en realidad de lo que cada grupo decida hacer en el fondo, la respuesta que van a tener. Es básicamente la estrategia que sigue lo que se evalúa y no en sí el resultado exactamente, aunque el resultado influye, por supuesto. Claro. ¿Ya? Profe, ¿y esto se entrega el día 12, el martes 12? No, no, está la fecha ahí. Es el 18 si mal no recuerdo. Ah, ya. 18. Sí, de Ya, hecho, ya. bueno, a ver, si ahora que vamos a ir a ver el enunciado y, bueno, leemos obviamente de qué se trata y también las condiciones. A ver, primera cosa.
me equivoqué aquí, no es abril, pues obviamente es mayo, porque el 18 de abril ya pasó. Al tipear obviamente me equivoqué, pero es para ese lunes. Em, Trabajo grupal con un máximo de 4 personas. En les escribí, ¿cierto? En realidad en el anuncio les escribí que los grupos, ¿cierto? Me los informen, ¿ya? Porque resulta que el portal se configura para recibir, obviamente, un trabajo por grupo. Y si no están, digamos, el grupo inscrito e ingresado en el portal, a todas las personas, digamos, que no estén en un grupo, o que aunque sean, digamos, que trabajen solo, tienen que estar calificados como grupo en el portal, porque de lo contrario, ¿cierto? Va a asumir que en realidad el trabajo no lo entregaron, pues y ahí el portal funciona de manera automática para pedir las notas y por supuesto que les puede terminar poniendo un 1 por no haber inscrito el grupo. Así que me tienen que mandar dentro de la semana, mientras antes mejor, ¿cierto? Quiénes son los integrantes de cada grupo para configurar ese grupo en el sistema, obviamente, y que cuando alguien del grupo entrega el trabajo, lo suba, ya queda, digamos, entregado para todos. Es por eso. Eh, Hay que entregar básicamente como dos grupos de cosas. Una cosa, que es el informe en sí ya. Y el informe obviamente lo que responde es a las preguntas, ¿cierto?, que están más adelante. Y las preguntas, digamos, se responden. O sea, si vamos a ver, ¿cierto?, qué tipo de preguntas hay, pero tienen que responderlas explícitamente. ¿Por qué? ¿Por qué les digo eso? Porque a veces, ¿cierto?, pasa que hay personas que, no sé, creen que con mandar el archivo donde sale el número que da respuesta a la pregunta, eso fue la responder. Y no, eso no es responder. Responder es realmente contestar la pregunta que se está haciendo, con las cifras de respaldo que correspondan de los archivos y qué sé yo. Pero no es cierto solo mandar el archivo donde están los números y que yo me la arregle, ¿cierto? Para ver dónde está, si es que está el número, eso no corresponde. Y ese archivo, el informe, tiene que ir en Word, ¿ok? No puede ser PDF porque, digamos, voy a comentarlo y obviamente responderle la retroalimentación que corresponda, ¿cierto? La voy a hacer lógicamente en el mismo archivo y tiene que ser algo, ¿cierto?, que se pueda editar. Por eso tiene que ser Word. Además de eso, ¿cierto? El nombre de ese archivo tienen que ser los apellidos de los integrantes del grupo. Un poco más adelante hay un ejemplo, ¿cierto?, de cómo va eso. Pero de esa manera, ¿cierto? Si los archivos de alguna manera se me llegan a enredar entre grupos, por lo menos está, ¿cierto? Con los apellidos puedo llegar al grupo que corresponde. La otra cosa que hay que entregar, como dice aquí el tercer punto, ¿cierto? Para cada pregunta que hay, ¿cierto? Son 6 letras, A, B, C, D, F, G, o sea, F. Hay que entregar un archivo, ya sea Excel o Lingo, que dé respuesta obviamente a lo que ahí se está preguntando. Y el archivo, lógicamente, tiene que estar operativo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo único que haga falta, digamos, para tener la respuesta que ustedes, que de hecho son las que incluyen en el informe, sea, por ejemplo, en caso de si usaron Lingo, apretar el botón para resolverlo y punto. Y en el caso, ¿cierto?, del Solver, simplemente que sea entrar a Solver y apretar resolver y listo, ¿ya? ¿Por qué les digo eso? Porque a veces me han entregado, por ejemplo, archivos de Excel, que claro, vienen las fórmulas y qué sé yo, pero yo entro a la parte de Solver y no hay ninguna restricción ingresada, no hay ninguna cosa, ningún parámetro realmente ingresado en Solver. Y obviamente eso cuenta como no entregado en el fondo, porque se supone que los archivos lo tienen que adjuntar para comprobar que efectivamente lo que están entregando, ¿cierto?, en el informe lo que están concluyendo lo hicieron a partir, ¿cierto?, realmente de un modelo que está funcionando. Por eso, ¿cierto?, tienen que asegurarse que los modelos que entreguen estén efectivamente funcionando. Y es un archivo separado por cada una de las letras que va a ir más adelante, ¿ok? En eso, a ver, eh, de hecho es mejor que trabajen con archivos separados porque siempre, como van a ver, una letra, digamos, con respecto a otra, hay siempre pequeñas modificaciones, no sé, restricciones que agregar, cosas que quitar y así sucesivamente. Entonces, si trabajan en un único archivo, ¿cierto?, agregando, quitando cosas, lo que les puede pasar es que se les pasa de largo, ¿cierto?, y se olvidan
de quitar o agregar algo que debían hacer en algún momento y de ahí obviamente pueden tener cualquier resultado menos el que corresponde. Así que en realidad es como práctica sana manejarlos de manera separada, sobre todo cuando, porque responden a distintas cosas, ¿cierto? Y así evitan errores innecesarios. El archivo, en este caso, ¿cierto? Debe nombrarse según la pregunta a la que responde, indicando la letra de la pregunta, además de los apellidos también de los integrantes. Por ejemplo, el archivo podría llamarse Pere González Soto-A, para decir que ahí va la respuesta A de, digamos, este grupo, ¿cierto? En particular. Y como les decía, ¿cierto? Se va a considerar que no respondieron la pregunta que no venga sin el archivo de respaldo correspondiente. Ok, tiene que ser donde está el modelo para que yo lo pueda correr, obviamente, y verificar. Profe, no Eh, entiendo. ¿Cómo? O sea, respondo la pregunta y el archivo es un Excel con la fórmula o hago como o sea, recorto la imagen y la pego. No, no, no. O sea, una cosa es el informe. En el informe tú puedes pegar, aparte de texto, puedes pegar las tablas de Excel y mostrar dónde sacaste la información, o de Lingo, etcétera, etcétera. Una cosa es el informe. Y ahí Ah, ya. obviamente tienes que justificar en el informe todos los números que usaste para llegar a las conclusiones, etcétera, etcétera. Si eso en el informe va. Pero aparte de eso, ¿cierto? Tienes que entregar el archivo de donde sacaste esos números. Pues el archivo que al hacerlo correr entrega todas esas tablas que tú usaste en el informe. Es eso. Ah, ya, 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 sí, sí, sí. Después se tiene, los archivos de los modelos tienen que ir como respaldo a lo que en realidad ustedes están respondiendo en el informe, para mostrar que efectivamente es cierto, o sea, hicieron el modelo, funciona y todo. Y también, ¿cierto? Les conviene, porque a veces se equivocan, tienen como errores, digamos, y cuando voy a ver obviamente los archivos me doy cuenta que de repente son cosas pequeñitas y que habían hecho todo bien, salvo un detalle, no sé, pues algo se les pasó y quitándole ese detalle les funcionaba perfecto. Y obviamente ahí la evaluación es mejor a que simplemente respondan mal, porque me doy cuenta que sí estuvieron a punto de responder bien, pero obviamente fallaron en algo chico, entonces por eso también les pido los archivos de respaldo para de repente detectar errores que, por ejemplo, no se puede en Excel. A veces se le corre una fórmula y obviamente les da un resultado que no debe, pero obviamente eso es mejor porque hicieron casi todo bien salvo esa fórmula, ¿cierto? Es mejor, tiene más puntaje que no responder en absoluto. Y otro, finalmente, ¿cierto? Que todos los archivos del informe, más los 6 archivos, ¿cierto? Que responden las preguntas, los 6 modelos, los tienen que comprimir en un único archivo. Y eso, digamos, comprimirlo en RAR, zip o 7-zip, son como los 3 formatos que dejé, porque el portal lo configuré para que acepte un solo archivo, ¿ok? Así que no van a poder subirlos de manera separada. Va a ir un solo archivo, ¿cierto? Comprimido. Y ahí también obviamente ese archivo comprimido, póngale como nombre al archivo los apellidos de los integrantes, porque simplemente para identificar, ¿cierto?, de qué se trata y en caso de que no se vayan a confundir innecesariamente lo, la respuesta, ¿de acuerdo? Eso con respecto a instrucciones. Y bueno, y lo otro que, lo que les decía en la otra publicación, ¿cierto? Que tienen que informar dentro de esta semana quiénes son los grupos, porque, ¿cierto? También eso se configura en el portal, quiénes son los grupos, ¿cierto? Y eso es para que el portal, cuando alguien del grupo suba, ¿cierto? La respuesta y la envíe, reconozca que el grupo, ¿cierto? Que todas las personas enviaron y después, por supuesto, asocie, digamos, la calificación a todo el grupo, ¿cierto? Porque si no, de lo contrario, va, quedaría alguien, digamos, sin nota, no va a reconocer que era el grupo. Por eso, ¿cierto? Es importante que informen antes el grupo para que así el sistema también lo reconozca como entregados. ¿Alguna duda de las instrucciones antes de ir a ver el enunciado en sí? ¿No? Ya, vamos a bajar. ¿Están viendo el enunciado, me imagino, cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Se ve? Sí, se ve. Ah, ya. Bueno, igual con este mismo PDF lo tienen en el portal, pues lo pueden descargar lógicamente. Ya, ¿de qué se trata?
Este caso, ¿cierto? Es una fábrica, una pequeña fábrica que parte, digamos, de una condición más humilde, fabrican un par de productos con dos tamaños distintos y básicamente todo el análisis trata de cómo, digamos, de cómo ampliar esta fábrica de distintas opciones, algunas cosas, algunas opciones, digamos, algunas cosas a evaluar son como ideas de los dueños en el fondo, que desean ver si lo que ellos creen que podría servir, ¿cierto? Efectivamente sirve. Y otras que tienen que ver que son mucho más libres, que en realidad depende del consejo que ustedes les den a ellos simplemente. Pero todo apunta en el fondo a ampliar la fábrica, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Pensando siempre en tratar de mejorar las utilidades que tiene desde la situación inicial. ¿Qué dice el enunciado? Parte. Una pequeña fábrica de mascarillas médicas de protección consta de 3 etapas. 1, corte de tela, 2, armado y 3, sanitización. Más adelante hay un diagrama de eso. Frente a la emergencia producida por el COVID-19, los pedidos han aumentado significativamente y la fábrica está estudiando cómo ampliar su capacidad de producción de modo de poder aprovechar este aumento de la demanda. Hasta ahora, si bien tenían una demanda frecuente, no llegaban ni siquiera al máximo de capacidad y siempre podían fabricar todo lo que les pedían. Pero por primera vez se ven en la necesidad de planificar su producción para determinar qué es lo que más les conviene hacer. Actualmente, la empresa produce 2 estándares de mascarillas, que llamaremos estándar 1 y 2, en 2 modelos para cada estándar, adulto y niño. Las etapas 1 y 2 son diferentes según el estándar, es decir, una mascarilla de estándar 1 tiene su propio proceso de corte de tela y armado, el cual no puede ser empleado por una mascarilla estándar 2, pero sí puede trabajar la mascarilla de adulto y niño en el mismo proceso. La etapa 3 es compartida por ambos estándares de mascarilla y lógicamente de los distintos tamaños también de cada estándar. Esto, ¿cierto? Básicamente es un poco el proceso o los procesos que siguen, digamos, las mascarillas, ¿cierto? El caso del estándar 1 pasa por su máquina de corte, por su máquina de armado y después se va a la máquina sanitizado que es común. Las que son de estándar 2, ¿cierto? Pasan por su proceso corte, su proceso armado y después se van a la máquina común de sanitizado. Pero, ¿cierto? Las dos primeras partes, los dos primeros procesos son separados. Cada estándar tiene sus propias máquinas y por ahí pasa. Lo que sí, obviamente, para el estándar 1 hay tamaño de máscara adulto y tamaño de máscara niño. Y independiente si es adulto o niño, pasa obviamente por estas mismas dos máquinas. Y lo mismo, ¿cierto? Para el estándar 2. Y después de sanitizado, lógicamente, sale del sistema. Son simplemente 3 etapas. Es un proceso bastante simple. Las mascarillas comparten una materia prima, que se llama, ¿cierto? Las materias primas se van a llamar MP algo, ¿cierto? Por materia prima, ¿cierto? Y un número que es 1, 2, 3 o 4. El material en común es MP1, que es una tela no tejida, que es el principal componente para efectos de filtraje del aire. Los otros materiales son solo usados para un determinado estándar. La mascarilla 1 tiene solo una materia prima más, MP2, mientras que el estándar 2 tiene dos materias primas más, MP3 y MP4, además de la tela no tejida, lógicamente, que es la base para ambas. El detalle del uso de las materias primas por cada lote de mascarillas se indica en la tabla siguiente. ¿Okay? ¿Qué dice esta primera tabla? ¿Cierto? Tenemos estándar 1 y 2 arriba, y para cada uno de esos estándares yo tengo tamaño de adulto y niño, ¿ok? Y ahí, ¿cierto? De ahí nacen las cuatro columnas de la tabla. La otra información que hay es tamaño del lote. Quiere decir, ¿cierto? Que yo aquí no fabrico o no paso por las máquinas, digamos, mascarillas individuales, sino que la máquina, el proceso está hecho para procesar, ¿cierto? Un lote de mascarillas de manera simultánea, porque en el fondo, ¿cierto? Lo que yo le paso es un rollo grande de materia prima y ese rollo lo corta, lo arma y hace todo el proceso, ¿cierto? De manera automática, pero en el fondo es el lote completo. Yo no puedo fabricar menos, digamos, que esas cantidades. El tamaño del lote, ¿cierto? Depende, por supuesto, del tipo de mascarilla, del estándar y también del tamaño, ¿cierto? Si es adulto o niño. En el caso, ¿cierto? Por ejemplo, del estándar 1, el lote fabrica simultáneamente 500 mascarillas.
y 700 mascarillas de niños, ¿cierto? Dependiendo si estoy procesando uno o el otro. En el caso del estándar 2, ¿cierto? También existe adulto y niño. Si proceso, obviamente, si estoy fabricando mascarillas de adultos, me salen 600 mascarillas del lote completo, o bien 800 si estoy fabricando, ¿cierto? De niño. Pero digamos el lote, el que se produce, el que se procesa junto. De ahí vienen, ¿cierto?, los consumos en materia prima. Como decía arriba, ¿cierto?, la mascarilla, ¿cierto?, estándar 1 usa dos materias primas, la 1 y la 2. Y esto que sale aquí son los metros cuadrados que ocupa de materia prima para fabricar ese lote. Si para estas 500 mascarillas, por ejemplo, yo ocupo 41 metros cuadrados de la materia prima 1 y 17 metros cuadrados de la materia prima 2. La de niño, lógicamente, ocupa un pelo menos. Y en el caso, ¿cierto?, del estándar 2, ocupa la materia prima 1 con esas cantidades y ocupa, ¿cierto?, estas otras dos materias primas, ¿cierto?, de hecho, la misma cantidad de metros cuadrados, ¿cierto? En el fondo, aquí se ve, ¿cierto?, lo que dice arriba, que la mascarilla estándar 1 no ocupa materia prima 3 ni 4 y la estándar 2 no ocupa la materia prima 2. ¿Dudas hasta ahora del enunciado? ¿Algo que no esté muy claro? Ahí obviamente más adelante vienen más otras explicaciones y cosas, pero por ahora, ¿no? Ok. Vamos a ver qué otra tabla hay. Los tiempos de proceso, lógicamente. En minutos de cada lote, en cada uno de los procesos de producción se indica a continuación, ¿ya? De nuevo, cierto, estándar 1 y 2, el tamaño adulto y niño en cada uno de los casos, y los tres procesos, ¿cierto?, que sigue, se demora este tiempo por el lote, ¿ya? El lote completo, ¿cierto?, del tamaño que dice arriba, se demora esta cantidad de minutos en procesarse. Lógicamente aquí, como ven, el armado en el fondo es como el proceso lento en todos los casos. Corte de tela anda relativamente rápido y sanitización es un proceso, ¿cierto?, bastante estándar, que no depende mucho, o sea, no depende en absoluto de qué estándar es ni, ¿cierto?, del tamaño dentro de ese estándar. Y aquí algo importante, tienen que después, ¿cierto?, acordarse de esta información para modelarlo adecuadamente. La empresa empaca las mascarillas de estándar 1 en cajas de 25 unidades, ya independiente, ¿cierto?, del tamaño, sea adulto o niño, la caja es de 25 unidades. Y las de estándar 2 en cajas de 50 unidades, también independiente, ¿cierto?, si es adulto o niño. Cada caja de estándar 1 tiene utilidad de 5.000 pesos para mascarillas de adulto y 4.500 para las de niño. Mientras que la caja estándar 2 tiene una utilidad de 2.700 pesos para mascarilla de adulto y 2.300 para las de niño. Ojo, y hablamos de utilidad por caja. Y cada caja tiene estas unidades, ¿cierto?, de mascarillas. Y arriba, ¿cierto?, y lo que yo tengo en la información está en términos de lote, ¿ya? Que no es lo mismo, obviamente un lote no es una caja, son bastante más, ¿cierto?, mascarillas, que de ahí me salen hartas cajas de ese lote. Eso tienen que tenerlo en mente porque lógicamente que después los distintos valores, en este caso las utilidades o después la producción, ¿cierto?, estos minutos, todo está referido ya sea a lotes o a cajas o alguna otra unidad. Entonces tienen que estar claros, ¿cierto?, que están trabajando con unidades coherentes, si no ahí pueden cometer un error fatal de poner un coeficiente en una dimensión que no corresponde. Y por supuesto eso daría resultados totalmente diferentes. La empresa trabaja actualmente de lunes a viernes, 8 horas diarias, un solo turno. Por decisión de los dueños, la ampliación de la capacidad de la fábrica no considera como prioritario la utilización de más de un turno, sino que prefieren evaluar la compra de nueva maquinaria como primera opción. Ahora vienen las preguntas, así que primero, dudas hasta aquí del enunciado, algo que no se imaginen de cómo es la fábrica, cómo funciona, alguna cosa. Después, lógicamente, repasamos lo que quieran también, pero por ahora, ¿alguna duda Profe, inicial de pero cómo es? ¿cuánto es cómo Dime. sé cuánto es un lote? ¿Cuántas cajas caen? O sea, hay. Pero si dice arriba, pues si tienes
un lote, por ejemplo, de estándar 1, máscara adulto, son 500 mascarillas individuales, ¿cierto? Y acá te Entonces, dicen cuántas mascarillas, cuántas cajas, digamos la caja, cuántas unidades usa. Entonces ahí puedes sacar cuántas cajas en total salen en el lote. ah, sí, ya. Al- Ya. ¿Alguna otra duda? No, ¿No? profe. Ya. ¿Cuáles son las preguntas? Aquí, acuérdense que cada una de estas letras en el fondo implica un archivo. Aquí hay, bueno, van a ver que hay como 4 preguntas, yo creo, que salen como teniendo el modelo original. Hay algunas mínimas modificaciones que hacer y esas 4 salen bastante rápido. Hay otras 2, digamos, que ya requieren un poco más de jugar con la cifra y buscar ahí distintas opciones. La primera, considerando que no hay límite de materias primas, que arriba les dan información de cuánto consume, pero en un inicio, ¿cierto? No hay que considerar límites de materia prima. Determine cuál es la combinación de productos óptima que maximiza la utilidad en las condiciones iniciales de la fábrica. ¿Cuánta materia prima se consume cada tipo? Porque eso se puede calcular. O sea, lo que le están diciendo es que piensen que hay toda la que quieren, pero en realidad hay que calcular cuánto se ocupa en la solución que da originalmente. Recuerden que en el fondo, ¿cierto? Se decía que esta fábrica no la estaban ocupando ni siquiera la máxima capacidad, que siempre les sobraba en el fondo capacidad, y por lo tanto, esta primera pregunta a lo que apunta es precisamente a tratar de saber cuál es esa máxima capacidad que tiene esta fábrica, porque ni siquiera ellos lo habían jamás usado. Entonces, obviamente, optimizando el modelo que les representa la fábrica, van a saber cuánto es lo máximo que podrían ganar, que es la condición inicial. Y desde ahí, lógicamente, que viene todo el análisis de si lo voy a emplear, cómo lo voy a emplear y toda la historia, porque tengo que primero saber cuál es lo máximo que podría ganar en mis condiciones iniciales y después de eso, ¿cierto?, ver cómo la amplío. La B, ¿en cuánto deberían mejorar las utilidades de los productos que no se fabrican en la A para que fueran considerados como parte de la solución? Redondee los coeficientes a 2 decimales y resuelve nuevamente el problema. Esto obviamente ya les da una pista un poco de qué cosas les tienen que dar el A, ¿cierto? Lógicamente que en situación inicial hay la situación A, digamos la situación óptima para la fábrica inicial, eh, da una respuesta que es, no sé, entre comillas, un poco extraña, pero obviamente no es extraña porque por lo que sugiere hacer en el fondo. Pero acuérdense, ¿cierto? Y hemos visto ejemplos así, que básicamente el método lo que busca es simplemente la respuesta que les da, digamos, el mejor resultado económico. Y chao, y no se preocupa de nada más que eso. Y hemos visto, ¿cierto?, que a veces eso implica, por ejemplo, producir todo un mes, o aquí podría ser hacer un solo tipo de producto. Esa respuesta eventualmente un modelo la puede dar. Y lo hace, lógicamente, por lo que le decía, porque busca simplemente el mejor resultado económico y no sabe de políticas comerciales ni nada. Así que obviamente eso, la pregunta A les va a dar una situación así y la B es como una modificación sobre esa versión que les da A, ¿cierto? Dado que hay cosas que va a sugerir no fabricar, ¿cómo tendrían que cambiar, cierto, las utilidades de esos productos que no fabrica para efectos, cierto, de que sí los considere? Eso nosotros ya habíamos visto un poco en algunos ejercicios, estuvimos revisando eso, ¿cierto? Porque si es información que entrega el software, digamos, en la parte, digamos, en las tablas que genera, ¿cierto? Y que nosotros estábamos viendo por análisis de sensibilidad. De ahí, obviamente, después de esto vamos a ver otro ejercicio, vamos a seguir con el anterior. Entonces ahí vamos a recordar, ¿cierto?, dónde está esa información, digamos, dentro de la salida del software. Pero los software, ¿cierto? El resultado siempre les dice cuánto tienen que cambiar, ¿cierto? Sus coeficientes en la función objetivo como para que ciertas variables entren a la base. C, las soluciones óptimas anteriores, tanto la A y la B, no son, desde la perspectiva comercial, la mejor opción, pues deberían tener disponibilidad de los 4 productos. Tomando como base las utilidades originales, que eso es, digamos, la A, la versión, ¿cierto?, de la versión A,
Modifique el modelo para que al menos un 30% de la producción, medida en lotes de cada tipo de estándar en cada tamaño, esté asegurado. Suena raro, pero obviamente les voy a explicar qué es lo que es. ¿Cuánto cambia la utilidad desde la situación original por seguir esta política? ¿Ya? Obviamente, en la situación original, ¿cierto? Cuando ustedes no están restringiendo nada, les va a dar una cierta utilidad. Pero, y en general, ¿cierto? Hemos visto en otros ejemplos, cuando yo empiezo a restringir de mayor manera los resultados, digamos, que el modelo puede tener, siempre entre comillas como me empeora, digamos, el resultado. O sea, si son costos me los aumenta, si son utilidades me las disminuye, porque cada vez que yo agrego restricciones, ¿cierto? Hago que el espacio de soluciones sea más restrictivo y por lo tanto tiene menos opciones para buscar el óptimo. Así que casi siempre, ¿cierto? Se termina disminuyendo la utilidad cuando yo fuerzo algunas situaciones. Y en este caso pasa un poco eso, o sea, la situación original recomienda cierta cosa, pero si ustedes quieren forzar, digamos, a que esta fábrica, ¿cierto?, fabrique cosas que en el modelo original prefería no hacer, lógicamente que eso va a ser a costa de no estar en la misma solución óptima, que va a ser obviamente con otros costos en el fondo. Y a eso se refiere esta situación, que lo que tienen que hacer en realidad, ¿cierto?, es que un 30%, separando los estándares, ¿cierto? Estamos hablando separado estándar 1 y estándar 2, que el 30% de los lotes que decida fabricar de un estándar definido deben ser de, digamos, quizás, no sé, la mascarilla menos beneficiada. Por darles, por ejemplo, un ejemplo numérico, si yo no sé, la solución me dice, ¿cierto?, que yo fabrique 100 lotes de mascarilla tipo, o sea, de estándar tipo 1, ¿ok? Esa es la solución, 100 lotes de estándar tipo 1. Esta pregunta a lo que apunta es que a lo menos 30 lotes de esos 100 tengan que ser, ¿cierto?, de la mascarilla, digamos, que se fabrica menos. Lógicamente que los otros 70 lotes van a ser de la otra, pero yo fuerzo, ¿cierto?, a tener una mínima cantidad disponible de la mascarilla, digamos, que menos me conviene. Es simplemente eso, como de hecho habíamos visto como en algún momento ejemplos un poco así, ¿cierto?, que yo podía forzar la producción para hacer coberturas mínimas de alguna cosa y aquí pasa lo mismo. Simplemente les dicen que el 30% de los lotes tendrá que estar asegurado para en los dos estándares para los tamaños. No sé si se entiende, porque yo sé que esta pregunta puede sonar un poco rara. ¿Se entiende? O explico de otra manera. ¿Sí? ¿No? Bueno. Ya. La otra, la D. Aquí ya hay un poco más de libertad. Desde ahora, ¿cierto?, que en adelante, considere que las restricciones de exigir un porcentaje mínimo de cada producto, ¿cierto?, lo que dice la pregunta anterior, ese 30% asegurado de los lotes en cada tamaño, siguen en pie para todas las siguientes preguntas. Lo tienen que considerar, ¿cierto?, de aquí en adelante, siempre. Sin considerar aún limitaciones en la materia prima, suponga que la fábrica actual consta de una máquina por etapa, es decir, hay 5 máquinas, 2 de corte, 2 de armado y una sanitización, tal cual, ¿cierto?, como está esa figura arriba, en el fondo, en la figura, ¿cierto?, que yo tenía acá arriba. En esta, ¿cierto?, cada uno de estos cuadritos en el fondo es una máquina, en la situación original de la fábrica. Ya, hasta aquí. La empresa tiene presupuesto para comprar 5 máquinas más, pero no necesariamente esto implica duplicar todas, ¿cierto? Que pasen de una de cada una a 2 de cada una, sino que debe analizarse dónde conviene hacerlo más para maximizar las utilidades. En particular, cada máquina aporta 2.400 minutos más de producción a la semana, en la etapa que corresponda. Dos cosas hay. Una, los 2.400 minutos, en realidad, ¿cierto? ¿Se acuerdan que esto trabaja 5 días a la semana por 8 horas al día? Eso, pasados minutos, son 2.400. Eso viene, ¿cierto? Simplemente la cantidad de minutos en la semana
que opera, digamos, los distintos turnos. Y lo otro, lo de las 5 máquinas más, ¿cierto? No es, porque no. Una vez que respondan la pregunta A, ¿cierto? Se van a dar cuenta, lógicamente, una de las cosas que entrega el software es el uso de recursos, ¿por cierto? Les dice del recurso que tienen, y en este caso del tiempo que tienen disponible cada máquina, el resultado, ¿cierto? Les va a decir efectivamente cuánto ocuparon de eso, si les sobró tiempo, ¿cierto? Si lo ocuparon todo, etcétera, etcétera. Como tienen esa información, el resultado que les va a dar, ¿cierto? Claramente va a indicar que hay ciertas cosas que son las que se agotaron y hay otras cosas que no se agotan. Digamos, dentro de los tiempos de la máquina hay tiempos que se agotan y tiempos que no se agotan. Y por lo tanto, ¿cierto? Si ustedes tienen la opción de comprar máquinas, por supuesto que les conviene comprar máquinas donde el tiempo se agota, porque, ¿cierto? No tendría ni un sentido estar comprando máquinas donde el tiempo les está sobrando. Pero también, ¿cierto? Una vez que empiezan a comprar máquinas en donde les sobra tiempo, o sea, donde les falta tiempo, eso siempre, cada vez, ¿cierto? Va a ir cambiando también la respuesta. Recuerden que también ustedes tienen, y vamos a ver, obviamente, cuando terminemos de ver el otro ejemplo que dejamos pendiente, tienen los informes de rango. Y acuérdense que los informes de rango lo que dicen es precisamente, dado que yo estoy con un cierto recurso en un cierto nivel, el informe de rango les dice cuánto me puedo mover, ¿cierto? Antes de que, digamos, mi solución cambie. También el informe de rango les va a dar un poco de información de dónde podrían ser más útiles, digamos, tener mayor capacidad. Aquí hay varias preguntas que responder. ¿Dónde conviene más invertir en estas máquinas? Debemos aumentar lo máximo posible las utilidades. O sea, ¿cuáles máquinas compran? De estas 5 posibles destinos, ¿cuáles exactamente y cuántas de cada una? ¿Ya? De hecho, por ejemplo, si por casualidad el modelo les termina diciendo que no sé, que lo que les conviene es comprar las 5 máquinas del mismo tipo, de todos esos procesos, comprar solamente de una, de un tipo, perfecto, o sea, puede ser, si no, no tiene por qué ser de alguna manera en particular, podría pasar cualquier cosa. Lo que sí, obviamente, tiene que ir justificada, como dice acá, la estrategia que siguen, cuál es su criterio de selección. O sea, tienen que explicar en qué se fijaron para tomar la decisión, qué orden siguieron, qué fueron analizando, qué números vieron, y esos números, qué cosas le dijeron a ustedes para que efectivamente, ¿cierto?, tomaran ciertas decisiones de comprar máquinas aquí y no acá, etcétera, etcétera. Eso en realidad tiene que ir explicado, qué lógica siguieron para decidir qué comprar. ¿Cuánto aumentaron las utilidades? Obviamente el modelo les va a dar las utilidades, ¿cierto? Que en esta versión con más máquinas y por supuesto compararlo simplemente con la versión original, la de la letra, en este caso, la C, porque, ¿cierto? La C es como la versión de la original, pero con la restricción del 30% de los lotes, ¿cierto? En la producción. Y esa pasa a ser su situación base y con respecto a eso, ¿cierto? Tienen que comparar el resultado de D, de cuánto aumenta, digamos, la utilidad, dado que le ingresaron nuevas máquinas. Y bueno, también se pregunta cuánto aumentó la producción, que eso obviamente lo pueden medir en lotes, en unidades de mascarilla, que en realidad se puede medir de distintas formas. Pero ahí la pregunta, ¿cierto?, es cuánto más fabrican. No solo la utilidad, sino en términos físicos, cuántas mascarillas más les salen. Y la otra pregunta es, ¿le parece adecuado pensar en una ampliación de la producción solo a través de más máquinas? ¿Se usan bien los recursos? Estas dos preguntas en realidad son una sola cosa, que en el fondo, ¿cierto?, apuntan a que dados los resultados, que por supuesto los resultados, ¿cierto?, siempre se ve qué cosa ocupo bien, qué ocupo mal, ¿cierto? Si de repente hay algo que no ocupe casi nada o algo que realmente dependo mucho de él, etcétera, etcétera. O sea, como pueden pasar mil cosas lógicamente y estas dos preguntas apuntan a eso, a hacer un análisis, ustedes, un análisis general de si creen que, dado la forma en que se ocuparon los recursos, efectivamente están bien usados o en realidad ustedes creen
que haciendo alguna clase de cambio, de regla, algo, ¿cierto? Podría hacerse mejor. Recuerden también que aquí se parte de la exigencia en el fondo de los dueños de ocupar, por ejemplo, un solo turno, ¿cierto? Entonces, esa clase de cosas igual se pueden cuestionar en el fondo. Simplemente ustedes están opinando si se están usando bien los recursos o no. La E, ahora sí hay que considerar las materias primas, pero de una forma bien específica, ¿cierto? Dice, ahora consideremos las materias primas. La gerencia de la empresa, ante la idea de duplicar la cantidad de horas de procesamiento comprando máquinas y antes de hacer el análisis de la letra D, supuso que con el doble de horas de capacidad, ¿cierto? Porque si tenían 5 máquinas originalmente, ¿cierto? Y se van a comprar 5 más, lo que ellos supusieron era que se iba a duplicar la capacidad de la empresa, simplemente porque iban a tener el doble de máquinas y supusieron que iba a ser el doble de capacidad. Lograrían el doble de producción. Como consecuencia, y dado que las telas se deben importar, hicieron anticipadamente un pedido por el doble de metros cuadrados de cada materia prima que proponía emplear el modelo de la letra C. Recuerden que el de la C es la situación original, solamente con la exigencia, ¿cierto?, esa del 30% sobre los lotes. Eso obviamente les da a ustedes un determinado resultado. Les dice cuánto fabricar de cada uno de los tipos, ¿cierto?, de mascarilla. Les dice ahí, ¿cierto?, dependiendo de la variable que ocupen, cuántos lotes, cuántas mascarillas, etcétera, ¿cierto? Todo depende de cómo lo modelen. Pero esa cantidad, por ejemplo, no sé, que diga ya, del modelo les dijo que tenían que fabricar 50.000 mascarillas. Ok, perfecto. Y esas 50.000 mascarillas, ¿cierto?, tienen tipos específicos, son de estándar 1 o 2, son de adulto o niño, y eso a su vez, ¿cierto?, cada lote implica una cierta cantidad de tela, como era, ¿cierto?, la que estaba arriba, de hecho, ¿cierto?, esa tabla, vamos a subir un poco, está aquí, ¿cierto? Por ejemplo, si fabrico un lote de adulto, yo ocupo 41 metros de esta tela. Si fabrico 100 lotes de adulto de esta mascarilla, ¿cierto? Estándar 1, voy a ocupar 4.100 metros cuadrados de tela. Es simplemente eso. La cantidad de lotes que fabrico, en el fondo, es lo que tengo que multiplicar por los 41 para tener cuántos metros cuadrados finalmente yo ocupé. Y eso, en la pregunta C, lo pueden calcular, porque obviamente van a saber cuánto, les va a decir cuánto fabricar. Entonces, en el fondo, pueden llegar a cuánta materia prima también necesitan para eso. En la C no hay restricción de materia prima, pero pueden calcular efectivamente, ¿cierto?, cuánto usaron simplemente. En la E, en realidad sí hay que considerar límite de materia prima, porque se compró el doble de lo que él se ocupó en la letra C. Simplemente se compró el doble, ¿ya? Y ahora sí, ¿cierto? Aquí el modelo cambia porque tienen que considerar la existencia de materias primas con el uso, ¿cierto?, que dice arriba en la tabla de cuántos metros cuadrados ocupo por lote. Y eso, por supuesto, que aquí va a cambiar, digamos, el modelo como opera, ¿ya? Y la pregunta aquí es bastante simple. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa decisión? Y tienen que ver, por supuesto, qué pasó con la cantidad de mascarillas fabricadas, qué ocurrió, ¿cierto?, con la utilidad, qué puede haber pasado con el uso del tiempo de las máquinas en general. O sea, tienen que hacer un análisis bien general de todas las consecuencias que tuvo el haber hecho ese pedido anticipados por el doble de material. ¿Se entiende o no? ¿O está muy enredada la pregunta? ¿Sí? Estoy ¿No? procesando, profe, estoy procesando. Sí, ya no, sí, de hecho, bueno, eso les iba a decir. El enunciado no es como para que lo, digamos, lo interioricen de una. Lo van a tener que leer varias veces, cada vez que lo lean, ¿cierto? Van a ir ahí teniendo una luz adicional. Antes de leer la F, sí les recomiendo que hagan lo siguiente, o sea, en la medida que hagan el modelo, por lo menos, ¿cierto? El original, la letra B, a ver, sí, la A, la B y la C, digamos, teniendo el modelo de la A, la B y la C se puede hacer súper rápido. Teniendo, de hecho, el modelo de la A en el fondo,
ustedes ya cuando vean el resultado y vean cómo se usan los recursos y todas esas cosas, ya van a empezar también a entender bien qué pasa con por qué están las demás preguntas, ¿ya? Yo creo que aquí, aparte del enunciado, que pues, lógicamente lo tienen que leer varias veces para interiorizarlo bien, en la medida que hagan el modelo y vean el resultado, también se les va a ir aclarando harto qué es todo lo otro que se está hablando, porque tiene mucho que ver, lógicamente, con el resultado que les va dando. Así que por eso, no dejen esto para última hora. Les recomiendo, ¿cierto?, que por lo menos el modelo original lo traten de hacer luego, porque eso les va a permitir también entender mejor el enunciado. Aparte de, lógicamente, leer el enunciado varias veces, porque eso también, ¿cierto? Cada vez se van a ir conectando más cosas, porque como ven, ¿cierto? Hay varias cosas que dependen de cosas anteriores, de resultados anteriores, y desde esa situación se parte, digamos, lo siguiente. Y eso obviamente ahí tienen que repasar varias veces el enunciado para ver bien esas conexiones. Y la última pregunta es mucho más abierta que las otras. Las otras tienen como un poco una respuesta un poco más específica. La D en realidad es bastante libre, o sea, pueden hacer, obviamente las 5 máquinas, cuando las compren, pueden comprarlas, seguir la estrategia que quieran. Lo único que se les está pidiendo ahí, ¿cierto? Lo único que se espera es que ustedes mejoren la utilidad de la fábrica. Y eso obviamente hay más de una forma de lograrlo. De hecho, les aclaro algo. En la evaluación, ¿cierto?, de esas preguntas y de la F, si bien la cifra que logren influye un poquito en la calificación, no es en realidad lo que más mande, ¿ya? A ver, ¿cómo influye? Por ejemplo, si ustedes, no sé, originalmente el modelo decía que ustedes ganaban en la situación original, por ejemplo, ya $100.000 con la fábrica original. Perfecto. Si comprando, por ejemplo, el doble de máquinas, ¿cierto? Ustedes tienen una solución de 110.000 dólares, o sea, suben $10.000. Obviamente que eso es muy malo, pues, porque duplicaron las máquinas. Entonces, ¿qué hicieron? Porque realmente subieron apenas un 10%, como súper poco lo que lograron, dado que realmente duplicaron la cantidad de máquinas. Entonces, ¿cierto? Las pusieron muy mal, como para que les pasara eso. Si por otro lado, las compran, ¿cierto? Y pasan de 100.000 a 300.000, chuta, súper bien, pues obviamente, y lo hicieron de tal manera que realmente, más que duplicaron, ¿cierto?, la ganancia original. Entonces, eso, por ejemplo, influye dentro de cierto rango. Si tiene un resultado muy malo, que deberían haber fácilmente llegado a un número mucho más grande, por supuesto que está considerado dentro de la evaluación, pero el grueso de la evaluación de esos puntos tiene más que ver con la lógica que siguieron, con la estrategia que usaron, con en qué números se fijaron para poder tomar decisiones. O sea, como hemos visto, ¿cierto? En el fondo el software va entregando un montón de información útil para tomar esa clase de decisiones. Y a esos números es donde tienen ustedes que apuntar y a usarlos inteligentemente en las decisiones que están tomando. Si lo hacen a ciegas, o sea, no, obviamente, y que eso no es una buena estrategia. Por algo, ¿cierto? Aquí las soluciones entregan esa información adicional, ¿ya? Así que en ese caso, ¿cierto? Esa letra y la F, la D y la F, es cierto. La D y la F no dependen solo de cuánto logran, obviamente, en utilidad, que influye un poco, pero depende mucho, mucho más de otros factores, o sea, de qué hicieron, en qué se fijaron, y también del análisis que hacen del resultado, de las conclusiones que sacan. Ahí no hay para nada, ¿cierto?, una única respuesta buena posible, porque se puede hacer de muchas maneras diferentes. La F es obviamente similar a la D, pero de hecho es mucho más libre, como van a ver. Dados los resultados anteriores, la gerencia, ahí hay una A de más, eso no tiene nada que ver ahí, decidió dejarle a usted una recomendación abierta sobre la ampliación de la fábrica. Solo le han puesto una mínima cantidad de condiciones que debo respetar. Mientras respeten esas condiciones que están acá abajo, pueden hacer lo que quieran, ¿ok? Ahora,
Ahora sí pueden usar hasta 2 turnos en una máquina dada, ¿ok? En la situación anterior, acuérdense que eran 2.400 minutos por máquina en un turno. Ahora esa misma máquina la pueden ocupar, ¿cierto? En 2 turnos, ¿de acuerdo? Si usan 2 turnos, no pueden usar tiempo extra en esa máquina, ¿ya? Es 2 turnos o un turno con tiempo extra, como vamos a ver. No hay otra opción. Si usa un turno, sí se puede considerar hasta un 25% de tiempo extra. Ahora, de nuevo, ¿cierto? Recordando, si una máquina me da 2.400 minutos a la semana, cuando ocupo 2 turnos, ¿cierto? Que es la situación de A, en realidad tengo disponible a la máquina 4.800 minutos por semana, porque tengo 2.400 en un turno y 2.400 en el otro turno. Esa es una posibilidad para mí. La otra es usarla solo en un turno, ¿ya? Que son 2.400 minutos, pero si la ocupo en un turno, ¿cierto? Me da la posibilidad de ocupar hasta un 25% de tiempo extra. De esos 2.400, ¿cierto? El 25% es 600, si mal no recuerdo. Sí, 600 minutos más, además de los 2.400. Ese tiempo extra no se puede ocupar si ustedes la tienen en doble turno. Ya, ahí no se puede. Pueden igual comprar máquinas nuevas. Siguen teniendo la opción de comprar máquinas nuevas, hasta 5, que las pueden ocupar, ¿cierto? Bajo las reglas que están antes. O lo ponen en 2 turnos o en un turno, ¿cierto? Si es 2 turnos sin tiempo extra, si es un turno, sí puede tener, si ustedes lo necesitan, tiempo extra. Es libre de escoger cuáles máquinas comprar, ¿ya? Porque se dice eso, o sea, si ustedes siguen alguna estrategia X, donde dado los análisis que ustedes hicieron de los números, por ejemplo, perfectamente la recomendación puede ser que las 5 máquinas compren la misma. Si ustedes tienen cómo justificar eso, perfecto, pero tienen que justificarlo y mostrar que efectivamente es un buen camino que incrementa mucho las utilidades y la producción, ¿ya? De ahí, cualquier otro criterio, o sea, cualquier otra estrategia que sigan, es lo mismo también, ¿cierto? No tiene por qué ser equilibrada ni nada por el estilo. Aquí es libre de escoger qué hacen. Y la otra condición, que esto sí es un poco más lo limitante. Aquí está, ¿cierto? Donde viene el esfuerzo. El tiempo sobrante en cada etapa, recuerden, ¿cierto? Que tienen etapas por los dos lados y después se unen, de ahí vamos a ver el monito. Independiente del tiempo total disponible en esa etapa, no debe ser superior al 20% de una jornada normal, ya que es la jornada de 2.400 minutos. O sea, no les pueden sobrar en ninguna de las etapas más de 480 minutos, ¿ok? ¿Y eso por qué? Porque obviamente ustedes están balanceando el sistema, ¿cierto? Lo que están buscando es lograr una fábrica que ocupe bien los recursos. Y si, no, obviamente si, no sé, por ejemplo, vamos a ir a ver arriba, al modelo. Esta es mi fábrica, ¿cierto? Aquí ustedes, no sé, tenían una máquina, ¿cierto? En cada uno de estos cuadritos es una máquina en la situación original. Pueden comprar 5 máquinas más, ¿ok? Ya, pongamos, no sé, que la situación de que compraron 3 máquinas adicionales en corte estándar 2. Como tenían una, ahora compraron 3, tienen 4 máquinas aquí, ¿ok? ¿Qué es lo que no puede pasar? ¿O qué es lo que debe pasar? Que cuando yo solucione esto, ¿cierto? Me va a optimizar, me va a decir cuánto fabricar de cada máscara y toda la historia. Ese resultado, cuando ustedes vayan a ver cuántas horas ocupó de toda mi capacidad que yo tenía aquí disponible, no me pueden estar sobrando más de 480 minutos, ¿ya? Independiente de si yo tengo una máquina, 2 máquinas, 3 máquinas, o lo ocupe en 1 o 2 turnos, eso no tiene nada que ver. En total, no me puede sobrar más de 480 minutos. ¿Y por qué eso? Porque, ¿cierto? Si tengo 2.400 minutos, ¿cierto? Disponible en un turno completo, los 480, ¿cierto? Ya el 20%, ¿cierto? Es una cifra más o menos considerable. Y si se pasan de eso, por ejemplo, no sé, si hacen esa compra de máquinas y aquí les dice que, no sé, les sobraron 1.800 minutos en esa etapa.
en el fondo están siendo súper ineficientes, porque cierto, están ocupando 600 minutos de 2400 que tiene un turno completo de una máquina. Entonces, lógicamente, es muy probable que esa máquina estaría mejor asignada en otra parte, que en vez de haber comprado máquina ahí, esa máquina en particular, podrían haberla comprado en otro lado, y en vez de haber comprado, por ejemplo, aquí 3, con 2 estaba bien, con 2 ocupaba, por ejemplo, todo el tiempo posible, y esa otra máquina adicional la podrían haber metido en otra parte donde quizás se necesitaba más. Es por eso, en el fondo, que está esa limitación de los 480 minutos, ¿ya? Para que ocupen bien simplemente donde ponen las cosas, porque si les sobra tiempo, si les empieza a sobrar tiempo donde están ubicando las máquinas o con los turnos que están eligiendo, es porque por supuesto ese modelo no está muy bien balanceado. Pueden mejorar quizás la situación original, pero están lejos de estar realmente en la situación que mejor explota los recursos que tienen. De ahí también, en este caso, en esta letra, una vez que resuelvan la letra A, se van a dar cuenta, ¿cierto?, cuánto tiempo sobra, y ahí van a empezar a darse cuenta por qué, digamos, se pide esto en particular. De ahí, ¿cierto?, por supuesto pueden, y en este caso, como se pueden seguir distintas estrategias para llegar a lo que desean. En el fondo, también tienen que tener el cuidado particular de esos 480 minutos, ¿cierto?, de que no esté ningún recurso usándose en demasía. ¿Dudas de esto antes de ver la respuesta, ¿cierto? ¿Qué cosa tienen que informar particularmente de este problema? ¿Dudas? Ya. ¿Qué se pide? O sea, esto obviamente es lo que en el informe debe, ¿cierto?, responderse, ¿ya? Por eso le insisto, digamos, mandar un archivo con los números que dicen, aunque cumpla con todas las reglas que está arriba, eso no es particularmente una respuesta. O sea, deben rescatar esos números de la respuesta del software y hacer, digamos, mostrar todo lo que está acá abajo. Primero, lo que es obviamente lo básico, la configuración final del sistema. Decir cuántas máquinas ocuparon en cada etapa, con cuántos turnos consideraron cada una de estas máquinas y con cuánto sobretiempo sí corresponde, ¿cierto? Porque también podrían eventualmente tener en alguna parte una máquina con un solo turno y no necesitar tiempo extra. O sea, puede que con los 2400 minutos alcance a hacer todo lo que necesita. Puede ser. Lo otro que se pide, el cálculo de cuánto aumentó la capacidad de cada una de las etapas en términos nominales y porcentuales. ¿Ya? También en la situación, ¿cierto? Acuérdense que aquí su referencia original es la C, la letra C. En esa letra C ustedes tenían, ¿cierto?, una cierta cantidad de máquinas por, digamos, por cada una de las etapas, que de hecho, bueno, era la base, era una máquina por etapa, ¿cierto? Ustedes partieron teniendo 2400 minutos en cada una de las etapas. Ahora, en esta nueva situación, luego que ustedes, digamos, analizaron dónde convenía hacer cambios y de qué manera convenía hacer cambios, eso puede haberse alterado de distinta manera, por supuesto. Puede que por ahí en alguna parte todavía estén con una sola máquina sola, puede que en otra parte hayan aumentado a 5 máquinas, puede pasar cualquier cosa. Eso, en esta parte, ¿cierto? Lo que tienen que responder es precisamente eso. ¿Cuánto aumentó la capacidad? Si pasaron de 2400 minutos a 4800, bueno, tienen que decir que la capacidad aumentó el doble, ¿cierto? Aumentó en 2400 minutos. Esa es la respuesta simplemente. Explicar la estrategia que siguió para establecer esa configuración. O sea, lo que finalmente respondieron, ustedes alguna lógica siguieron, algunos pasos, ¿cierto? Vieron que en ciertos números, decidieron en base a esos números, etcétera, etcétera. La estrategia que sea que hayan seguido la tienen que explicar, ¿ok? Cómo fueron paso a paso, digamos, construyendo esa nueva solución. Ahí no hay para nada una forma única de hacerlo en realidad. Depende de
yo creo, de hecho, lo mejor es que se junte con el grupo, conversen en qué orden les parece más lógico abordar los posibles cambios, porque cambios, ¿cierto? Hay muchísimos cambios posibles, muchas formas de abordarlo. Y algunas pueden ser más rápidas que otras, lógicamente, entonces eso es lo que tienen que pensar bien antes, de qué manera, yo creo, me va a andar, ¿cierto? Por una parte, más rápido para poder llegar a una solución, ¿cierto? Que me sirva. Y por otro lado, ¿cierto? Que efectivamente me entregue el resultado que yo necesito, ¿cierto? Con todas las condiciones que están arriba. La estrategia, ya. Calcular el aumento de producción que tuvo con respecto a la situación de A, ¿ok? Con respecto a la de A particularmente. Porque era, ¿cierto? La capacidad original de la fábrica, simplemente por eso, ¿ya? Entonces ahora ustedes van a tener lógicamente una capacidad muy superior, si saben ocupar, ¿cierto? Todo lo que se les está dando, van a poder, acuérdense que también tienen doble turno, o sea, tienen doble turno y nuevas máquinas, entonces por supuesto ahora es mucho más lo que van a ser capaces de hacer. El tiempo, el tema es, ¿cierto? Que tienen que ver cuánto más producen, cuántas mascarillas más producen y la otra es cuántas utilidades más producen. ¿Por qué estas dos preguntas? Porque aquí normalmente, ¿cierto? Era como lo que les decía al principio. Ustedes, no sé, están en una situación original. Si compran, no sé, el doble de máquinas y quedan con el doble de producción y el doble de utilidades, ya, no es malo, pero eventualmente si el sistema no estaba bien balanceado originalmente, que a este le pasa un poco eso, en realidad, ¿cierto? Si hubiesen comprado o repetido más veces alguna máquina en vez de comprar todas, digamos, distintas, quizás hubiesen, en vez de duplicado, podrían haber quizás triplicado la utilidad. Entonces, por eso, digamos, hay que ver ese aumento de producción y aumento de utilidades. No necesariamente, aquí piensen que tienen el doble de turnos posibles y el doble de máquinas. En teoría, uno podría pensar que la solución de esta letra debería ser 4 veces más grande que la original, pero si usan bien los recursos, puede que saquen más que eso. Y esa, digamos, la comparación que es, por eso, digamos, se pide esto, ¿ya? ¿Cuánta materia prima se necesitará para la solución final? ¿Ya? Eso es de nuevo. Aquí en esta pregunta, de hecho, no les están diciendo que tengan que restringir la materia prima, sino que simplemente, dado lo que propone fabricar, digamos, el modelo con todos los datos que aquí están, la pregunta es, ¿cierto? Esa solución, ¿cuánta materia prima me consume? ¿Ok? Aquí hay algo, esto por si acaso, esta frase se me pasó, considerando el tamaño de los rollos indicado anteriormente. En realidad se refiere a la última frase que está aquí, así que eso en realidad ignórenlo. Es solamente cuánta materia prima se necesitará para la solución final. ¿Ya? Es que antes esta última estaba antes, entonces por eso apareció eso. De hecho, podría cambiar después el archivo para que no se confundan, pero acuérdense, no es particularmente, o sea, no corresponde en este punto. Vamos a ponerle pop. Eso no. Calcular el aumento en compra de materias primas también, ¿cierto? En la situación original, ustedes partían, ¿cierto? Esa solución que les daba originalmente implicaba necesariamente cierta cantidad de metros de materia prima. Ahora, por supuesto, están consumiendo más. Y esa es la comparación que aquí hay que hacer simplemente. Porcentualmente, cuánto más están comprando y nominalmente, cuántos metros cuadrados más están comprando. Eso es simplemente la pregunta. Y por último, si viene la otra que le decía que en realidad esto había estado antes como una pregunta independiente. Eh, si la materia prima se vende en rollos de 250 metros, ¿cuántos rollos cada tipo se deben comprar? Eso en realidad es como una pregunta un poco separada del resto, pero es natural en el fondo pensar que en cierto, cuando yo compro telas, las telas siempre vienen en rollos, o sea, hay una cantidad de metros, digamos, que viene ahí, y yo no puedo realmente estar comprando a granel, o sea, no me van a vender por pocos metros, es simplemente el total de rollos. Y esto en realidad pregunta es para ver, en el fondo, cómo se ajusta la respuesta a
cuando tienes una materia prima que tiene que ser múltiplo de algo, ¿ya? Simplemente en realidad es como una curiosidad extra en relación al modelo original. Ya, me imagino que tienen muchas dudas. ¿En qué los puedo ayudar por ahora? ¿Qué quieren que repita? ¿Revisamos todo de nuevo? Recuerden igual lo que les digo, o sea, ¿sí? Profe, para mostrarle los ejercicios de Lingo de Excel, ¿Ya? ¿tiene que ser como el archivo que usted sube de las clases? Claro, o sea, el archivo Lingo Excel tiene que ser, digamos, la hoja que se ejecuta. Porque, cierto, por ejemplo, Lingo tiene cierto, o sea, puedes tú guardar la hoja de respuesta, ¿cierto? Como texto, o bien el modelo. A mí me interesa el modelo, Ajá. ¿ya? Tanto en Excel como Ok. en Lingo, el modelo. Y, como decía arriba, ¿cierto? Que venga funcional, o sea, sobre todo, en realidad, mira, el Lingo no es tanto problema, porque si el modelo está bien escrito, yo lo puedo correr y ningún problema. En Excel, si mandas la planilla, tiene que ir ingresada con los parámetros en Solver, porque me ha pasado que a veces me han enviado ciertas planillas y que después entro a Solver para ejecutarla y no están los parámetros ingresados a Solver. Viene la planilla con los cálculos hechos, pero no los ingresaron a Solver. Entonces eso no, pues tiene que venir literalmente para llegar y apretar el botón resolver y que me entregue los mismos resultados, ¿cierto?, que ustedes están respondiendo en el informe. Ahora, en el informe, lógicamente que pueden pegar pantallazos de por qué están respondiendo, o sea, de dónde están sacando, ¿cierto?, los datos, qué datos, digamos, de todo lo que entrega el software ustedes usaron como referencia para poder tomar las decisiones que se preguntan, ¿ya? Pero eso también, por eso tiene que ir el archivo, digamos, el archivo que corre como complemento. Les conviene también, porque muchas veces pasa, muchas veces he visto eso en distintos trabajos, que a veces se equivocan, obviamente, responden algo que no corresponde, y voy a ver después el archivo y me doy cuenta que, pucha, no sé, pues, se les pasó un signo más de más, se equivocaron en un por y pusieron un más, se equivocaron en el sentido de una ecuación, de repente son cosas de sintaxis súper simples y que si eso lo cambia, obviamente les da el resultado que debería haberles dado. Eso, obviamente, cuando se equivocan en un detallito y no les da el resultado que corresponde, igual tiene, digamos, más puntaje a que algo simplemente no se responda. Así que por eso digo, les conviene igual mandar los archivos, porque si se equivocan, por lo menos puedo encontrar dónde está el error. Y si es un error chico, por supuesto que tienen en el fondo de todos modos puntaje. Distinto es, ¿cierto?, que efectivamente manden, no sé, pues, un modelo, qué sé yo, que no tiene nada que ver con lo que está preguntando, que esté totalmente errado, digamos, la concepción. Pues, eso es otra historia. ¿Ya? También, antes de preguntarles si tienen más dudas. Lógicamente que por correo me pueden mandar todo lo que vayan avanzando y yo los puedo ir revisando. También ahí, ¿cierto? Por correo eventualmente podemos poner de acuerdo para tener reuniones a través del mismo Microsoft Teams para responderle en vivo si es que fuera necesario, digamos, si es que no es algo que se pueda explicar por correo muy fácilmente, ¿cierto? Podemos encontrarnos también en línea. Y en clases también, lógicamente, puedo responder preguntas, pero que sean más generales, o sea, más del enunciado, o cosas que sean dudas que varios tienen, cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, no puedo darles pistas sobre el modelo particularmente, digamos, en la clase, pero cierto, hay muchas preguntas que probablemente sí se pueden responder, sobre todo de enunciado, de cómo presentar las cosas, las respuestas, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra duda? Me imagino que tienen muchas, pero insisto, lean el enunciado por lo menos 2 o 3 veces, ¿cierto? Interioricen bien las conexiones que hay de las distintas cosas que se dicen y también partan haciendo el modelo original. Como les digo, si no es complicado, no es un gran modelo, no tiene muchas restricciones. Y una vez, ¿cierto?, que tengan eso y una vez que tengan también las respuestas del modelo base, yo creo que van a entender bastante mejor, ¿cierto?, lo que las demás preguntas están diciendo. Pues ahí se van a dar cuenta por qué se piden ciertas cosas, ¿ok?
en realidad con modelo en mano y con resultados, ya viendo los resultados, todas las preguntas en realidad se entienden mucho mejor, pero tienen que llegar a ser el A primero, ¿cierto? Para poder desde ahí ir viendo, ¿cierto? El sentido que va tomando todas las otras cosas que se están preguntando. Y bueno, y las otras dos preguntas que es cierto que son más criterios de ustedes, como les digo, o sea, la mayor parte del puntaje de esas preguntas tiene que ver con que estén siguiendo, digamos, una lógica adecuada para resolverlo. No es solamente, ¿cierto?, obtener un número lindo, sino que también que el análisis que hicieron para llegar a ese número fue efectivamente más o menos lo que correspondía hacer, o sea, en qué números se fijaron, en qué orden lo hicieron, cómo fueron tomando las decisiones en el fondo. Eso sí, digamos, es lo que en esos casos se evalúa. ¿De acuerdo? Ya, ahora sí, dudas. Ya eso nos va a acabar el tiempo, así que dudas. Por correo, profe, le hago las preguntas. Ya, perfecto, sí, como quieres. Profe, Dime. profe, yo no tengo grupo, no sé si alguno de los que está, los compañeros que está Ah, conectado no, ya. está No, mira, solo repito. Ya, o le falta alguien ahí para completar el grupo de 4, porque no sé, ya, estoy mira, solo, no sé si hay ya. más personas solas. Sí, sí, qué bueno que lo dijiste. Mira, lo que puedo hacer, no sé si ustedes pueden ver la lista del curso. Pueden verla desde su portal, no creo. Sí, Si pueden ver la lista, ya. Mira, lo que puedo hacer, a ver, dos cosas. Una, cierto, que, como les decía, que inscriban los grupos, cierto, dentro de la semana. Lo más antes posible, lógicamente, precisamente para lo que dices tú. Yo lo que puedo hacer, voy a esperar hoy día, obviamente, que se inscriban más grupos. De hecho, vi que ya me llegaron algunos correos adicionales. Y voy, obviamente, yo formo los grupos, digamos, en el sistema, los dejo marcados. Y voy a hacer también una lista de todas las personas que todavía no tienen grupo, ¿de acuerdo? Y eso, digamos, eso lo puedo ir subiendo. Todos los días puedo ir renovando una lista de gente que todavía no tiene grupo para que sepan, digamos, que quienes no tienen grupo todavía, ¿ya? Y ahí puedan ustedes ponerse en Profe, contacto. Dime, profe, a mí me dime, falta uno, a nosotros. ¿un integrante? Sí, Ya, Ahumada, Vidal y Flores. ya. Pero no sé, ¿ustedes mandaron un correo ya o no? Sí, yo se lo mandé hoy día en la mañana. Ya, pero me pueden mandar de nuevo la corrección si no es problema. Si los grupos se pueden editar hasta último momento. Si el tema es que cuando ya suban el trabajo, el grupo tiene que estar obviamente bien cerrado. Y obviamente para que yo les crea Ah, que ya, porque marcaron. Adela me preguntó por el grupo, por eso le decía, porque yo mandé ¿Ya? recién el correo. ¿Ya? Y yo no Sí, o sabía que sea, ya le faltaba uno. Ya, no, sí, se pueden corregir los grupos, pero dentro de la semana, obviamente, porque si alguien me llega el último día a agregarse a un grupo es como sospechoso, pues, o sea, ¿qué hizo? Entonces, por eso, y lo más pronto posible que armen los grupos, pero se pueden ya corregir, por pues. eso le estaba preguntando, porque yo le mandé el correo en la mañana, éramos ¿Ya? 3, pues como ahora están los compañeros diciendo que les faltaban grupos y yo sabía ¿Ya? que a Adela le faltaba. Ya entonces le ¿Ya? mando de nuevo el correo. Sí, y ahí se Ya, la agrego, ya no hay ningún problema. ya, ok. Sí, sí, eso no, el sistema es flexible, si en realidad mientras no se pasen de los 4 no hay problemas con modificar los grupos, pero traten de verlo luego. Y como les decía a su compañero, o sea, voy a ver quiénes todavía no tienen grupo para publicar esa lista y que se puedan contactar entre ustedes, ¿ya? Ya, profe, gracias. Bueno, gracias, si profe. no hay más, si no hay más dudas, la próxima clase, obviamente, si tienen dudas del enunciado de nuevo, de algo del problema, obviamente lo retomamos. Y la próxima clase también terminamos de hacer el otro ejercicio, ¿cierto? Que estábamos haciendo en la clase anterior y que no alcanzamos a terminar. ¿Ya? Si no hay más consultas, nos Profe, veríamos. Dime. eh, ¿hasta cuándo se entrega este trabajo? ¿Se envía? Está el 18. Ya, profe, Entonces, gracias. ¿sí? Ya. Ya. Si no hay más preguntas, nos veremos. No recuerdo qué día tenemos clase nosotros de nuevo, jueves o viernes por ahí. ¿Ya? Bueno,
Acuérdense también, por correo me pueden consultar y, ¿cierto? Apenas pueda también les contesto las dudas que tengan. ¿Ya? Nos vemos. Que estén muy, muy bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.